Bueno, ya estamos de vuelta y tal como habíamos anunciado, nos acompaña ya en el centro del estudio el señor Alfredo Zamudio, quien es director de la misión en Chile del Centro Nansen. Alfredo, le damos la más cordial bienvenida aquí a Pauta Informativa. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, partamos por lo básico, para contarle un poquito a toda la población, a toda la comunidad, de qué hablamos cuando hablamos del Centro Nansen, Alfredo. El Centro Nansen para la Paz y el Diálogo es uno de los 7 centros de paz de Noruega. Cada uno de los centros son independientes, trabajan de distintas formas y son financiados por el gobierno noruego para hacer distintas tareas. Y el Centro Nansen se dedica solamente a 2 cosas: pedagogía para el diálogo y de vez en cuando facilitar procesos de diálogo. Casi todo nuestro trabajo es en Noruega, pero también trabajamos y hemos trabajado en lugares como Afganistán, como Irak, como Polonia, como muchos años en los Balcanes, y también en las últimas décadas hemos trabajado en Colombia y también en Chile. Han intervenido en los grandes conflictos del mundo. Cuando usted menciona Irak, no es aleatorio, no es casualidad. El trabajo que desarrolla el Centro Nansen, ¿cómo lo podríamos definir, Alfredo? Nosotros no intervenimos. Siempre trabajamos a través de organizaciones locales. Por ejemplo, en Irak nos invitaron grupos que trabajaban con mujeres kurdas en el noreste de Irak para trabajar con procesos de diálogo entre las mujeres para poder lograr que los hombres las escucharan más. Entonces, ese fue el contexto específico en Irak y hemos trabajado un tiempo ahí. En Afganistán hemos trabajado a través de distintas organizaciones más o menos unos 15 años. Incluso ahora con el control político que tiene Talibán, nuestros colegas siguen trabajando a través de organizaciones locales, usando el diálogo como herramienta para lo que es posible en ese contexto tan difícil. En ese sentido, ¿cómo es el proceso? Porque usted bien dice, no trabajan interviniendo o haciendo mesas de diálogo, sino que más bien transfieren herramientas para que se creen nuevas conversaciones. ¿Cómo es ese proceso? Muy buena descripción. Nosotros no, para decirlo en chileno, no podemos ser tan patudos que uno llega a un lugar y dice nosotros tenemos la solución, sino uno escucha atentamente a las organizaciones que nos hacen el pedido y nosotros pensamos, ¿es algo que nosotros podemos contribuir o no? Y ellos nos dicen, necesitamos herramientas para crear más conversaciones de este tipo. Entonces nosotros lo pensamos, vemos si podemos y cuánto tiempo disponen esas instituciones para hacer esas capacitaciones, porque se necesita, cuando tú quieres aportar a un cambio estructural en una región, en un país, tienes que pensar en grande, tienes que pensar muchas organizaciones, muchos espacios y una cierta cantidad de tiempo para que mucha gente entienda y sienta la diferencia que se siente conversar de una forma dialogante. El diálogo, que es una herramienta fundamental que también ha promovido el Centro Nansen, ha sido también una herramienta necesaria en nuestra región. ¿Cómo llega el Centro Nansen a nuestro país primero, Alfredo, y posteriormente a la región de la Araucanía? En ese momento yo era el director del Centro Nansen en Noruega y estábamos haciendo un trabajo de capacidades para la presidencia en Costa Rica cuando sucedió el estallido social. Y yo estado ahí unos meses antes en Chile visitando sociedad civil y habíamos acordado con distintas redes de hacer unos talleres en el 2020. Entonces, cuando llegó el estallido, alguien le contó a presidencia en ese momento de que había una institución que trabaja con esos temas y el director es un chileno, y me llamaron a Costa Rica y me preguntaron si yo podía venir a Chile, después de haber consultado con Cancillería Noruega si habría un espacio de interés de colaborar con Chile. Me dijeron que como sociedad civil noruega, por supuesto, y yo llegué aquí un día después, una cosa así, como el 26 de octubre, y tuve conversaciones con presidencia, con el presidente, con algunos ministros, y la invitación era qué podíamos nosotros aportar como sociedad civil para crear un espacio entre sociedad civil y el mundo político chileno. Y eso fue la tarea, ahí empezamos. ¿Y cómo
evolucionó este punto? Pasaron algunos años hasta que llegaron también a la región de la Araucanía, porque ustedes además comienzan a colaborar en un proceso muy complejo que vivió nuestro país hace algunos años. Sí, las primeras conversaciones entre sociedad civil y el mundo político era difícil, era complejo. Primero porque había mucha desconfianza. Ajá. Y también porque no había no había una disposición o hacer un acuerdo, porque era imposible hacer un acuerdo en una situación tan compleja. Ajá. Pero lo que sí era posible era encontrarse como personas desde sociedad civil y decirle cosas al mundo político y el mundo político escuchar y decirle cosas a sociedad civil. Ajá. Se encontraron 31 veces. 31 veces, 5 veces en forma presencial y luego, no sé si se acuerda del COVID y eso. Sí, algo nos acordamos acerca de eso. Entonces entramos en modo Zoom y las personas dijeron, por favor, sigan ayudando a tener estos encuentros. Y mucha gente nos dice, pero ¿cómo? No sabemos, no hemos sabido, no hemos escuchado en la prensa. Es que esas personas tomaron una decisión consciente. Uno, no iban a tomar decisiones, no iban a hacer acuerdos, e iban a guardar el espacio porque era muy importante decirse las cosas cara a cara y sin ser utilizados por ellos mismos en la prensa. Entonces estos encuentros que se llamaban encuentros Nansen eran encuentros y encontronazos. No era así suave, kumbaya. Algunas veces era bastante difícil, pero tomaban la decisión, tenemos que seguir conversando. Entonces, después de 31 ocasiones en encuentros, ya Chile estaba encaminado a un proceso político, el primer proceso constituyente, y ya no era necesario. Y en ese momento, justo en ese momento, recibimos la invitación de las 7 universidades en la Araucanía, con el obispo Vargas, que en paz descanse, y hicieron un documento público, donde el documento público se llama Por una política de Estado en la Araucanía. Y uno de los puntos era invitar al Centro Nansen para ayudar a reparar y reconstruir relaciones entre Chile, entre el pueblo mapuche, Chile y sus instituciones. Entonces, cuando nosotros vimos el texto que no decía buscar soluciones, sino reparar relaciones, que es muy diferente. Antes de responderles, yo tomé contacto con más o menos 64 personas de distintas partes del espectro político y tuve conversaciones uno por uno. Mi calendario esas 2 semanas está relleno. Claro. Y escuchando a esas personas, su sentir, sus necesidades, sus miedos, nos dimos cuenta de que estaban todos, de todos lados, diciendo en realidad lo mismo. Claro. Y mi pregunta era entonces para nosotros, si ellos tienen tanto que decirse, ¿por qué no se hablan? Y la respuesta a eso es, uno, la falta de espacios, otro es la falta de confianza. Y eso no se construye rápidamente y fácilmente. Entonces, conversamos con las universidades que nuestra respuesta no era hacer el mismo proceso que ayudamos después del estallido social. No era posible. Eran objetivos diferentes. Eran distintas estaciones. En Santiago en ese momento estaban con una necesidad específica. Necesitaban decirle al gobierno y a las autoridades políticas en Chile esto. Aquí había muchas más voces, ¿sí? Entonces les ofrecimos a las universidades que nuestra respuesta podría ser crear algo más sencillo, varios pueblos más atrás, que crear espacios de aprendizaje con 2 objetivos pedagógicos. Uno, conocer herramientas, y el otro, tener la vivencia de dialogar. Y para que llegara mucha gente, hicimos 7 talleres simultáneos al mismo tiempo. Imagínense la logística. Sí. Con mascarilla, en pandemia, con todos los miedos. Las 7 universidades de la región han sido sensacionalmente valientes y fuertes para hacer esto. Y ya llevamos casi 80 talleres. 80 talleres que también comienzan a cerrarse en este proceso, un hito que se va a llevar a cabo la próxima semana, ¿no? Los primeros días de septiembre, Alfredo. Sí, el martes 2 de septiembre en el aula magna de la Universidad Mayor, a las 8:30 de la mañana, vamos a tener un seminario de cierre, donde vamos a contar un poco
hemos hecho un estudio nuestro, hemos hecho cuestionarios, focus group, entrevistas individuales para ver qué es lo que la gente aprendió, qué utilizó y para qué sirvió. De acuerdo. Entonces ahí vamos a contar esa historia. Y el trabajo que ustedes han desarrollado, llevándolo un poquito a la contingencia, pero hoy día se está llevando a cabo una consulta indígena en nuestro país, en las 4 regiones en el sur de Chile, que tienen relación con el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento encargado por el presidente Boric y que fue entregado con una serie de recomendaciones. En líneas generales y con su mirada experta también, Alfredo, ¿qué opinión le merece este trabajo que se ha desarrollado y también el potencial de realizar este tipo de encuentros para conocer de primera fuente también cuáles son las visiones, la opinión y las proyecciones que tiene el pueblo mapuche en torno a un tema, como usted comentaba antes también, tan importante, que tiene que ver con la reparación, con la escucha, con el reconocimiento también en este caso? Qué gran pregunta y qué compleja el agua en la que me quiere meter. Hablemos en general, digamos, porque siempre es complejo este tema finalmente, ¿no? Usted que lo ha vivido tantos años además, ya visto o ha sentido en carne propia, ¿no? La participación de la gente, cómo se han llevado a cabo los encuentros, muchas veces masivos, otros más privados, etc. Entonces es un gran desafío permanentemente. Sí, yo para responderme voy a tener que permitir un poquito de mi tiempo. Yo soy de ascendencia aymara, ¿sí? Para mí este proceso también ha sido un reencuentro con mis raíces, con mis memorias, con mi gente. Y he entendido un poquito lo emocional de todo lo sucedido. Al pueblo aymara en el sur del Perú y en el norte de Chile hubo una guerra más o menos al mismo tiempo que acá, cuando hubo una ocupación territorial. Entonces las emociones son diferentes, pero tienen algo de parecido, ¿sí? Y las dificultades de hacer conversaciones sobre esas emociones en Arica, en la región del norte, no es fácil. Y no es fácil siendo tan poco ese pueblo, ¿sí? Entonces uno diría, si ha sido tan difícil abrir esas conversaciones con la gente que yo conozco, es mucho más complejo y hay que ser muy respetuoso de cómo uno hace conversaciones políticas donde vas a ofrecer políticas para cambiar algún problema. Nosotros cuando respondimos a la respuesta de los rectores y las rectoras, dijimos, nosotros no podemos facilitar un proceso de diálogo porque no veíamos suficiente voluntad política estructural a largo plazo, ¿sí? Y no es que no esté, sino que está en distintos puntos, con distintas prioridades. Entonces, cuando uno empieza un proceso de diálogo, no es que las personas sean malévolas, sino que tienen su atención en distintos lados. Entonces, se trata de calibrar dónde empiezas, de qué vas a hablar, cómo vas a hablar, quiénes van a estar, cuánto tiempo tienes. Entonces, para buscar las soluciones a Araucanía, las instituciones de nuestro país, las instituciones aquí en Araucanía, pueden hacer eso, de crear una forma de conversar. Es primero, ¿de qué vamos a conversar? Porque una región tiene unos temas, unas necesidades, los otros igual. Y al principio, cuando los pueblos se encuentran, yo digo pueblos en general, tienen muchas cosas que decirse, pero muy poca gente tiene tiempo para escucharlo. Entonces, tú no puedes crear un proceso de diálogo con un cronómetro diciendo tienes media hora para escuchar. Los procesos de diálogo, cuando tú empiezas a desenredar cosas muy complejas, tú vas sacando capa por capa. Y en ese proceso puedes ir creando confianza. Los pequeños éxitos que uno logra y dice, esta persona me está escuchando. Por ejemplo, solamente para cerrar esta parte. Cuando Nelson Mandela era un prisionero del sistema del apartheid de Sudáfrica. Había estado en la cárcel como 26 años en ese momento, en solitario, y lo manda a llamar el presidente de Sudáfrica para que viniera a conversar a su casa. Lo sacaron secreto de la cárcel, le pusieron un traje, habló, el presidente Pik Botha lo recibió y le sirve té.
no mandó al sirviente o al mucamo, sírvele un té, sino el presidente le sirve el té a este prisionero que había estado en la cárcel 26 años justo antes de esto. Y en las memorias de los dos, tanto de Nelson Mandela como de Pik Botha, ese momento está descrito como el momento que ambos pensaron: puedo hablar de verdad, me están escuchando de verdad. Entonces no es las grandes ideas, yo sé la solución, sino es cómo logras encontrar ese encuentro, ese espacio, cómo logras crear el espacio para esa taza de té, o esa sopaipilla, o ese lugar en el fogón donde tú dices: aquí me están escuchando. ¿Qué tan complejo podría eventualmente resultar el trabajo del centro a través de los talleres, de las capacitaciones, en este contexto de que transfieren herramientas, pero en lugares con tensiones sociales o políticas? Por ejemplo, en el caso de la Araucanía, se le preguntaba a Francisco en este contexto de la consulta indígena, es un espacio de diálogo entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, teniendo en cuenta de que hay una tensión que se ha extendido hace bastantes décadas, y en este caso en específico, como en cualquier conflicto, digamos, en el que pueda intervenir el centro a través de los talleres y capacitaciones. ¿Qué tan complejo puede ser eso, teniendo en cuenta de que para lograr este diálogo constante y también la escucha y una conversación honesta, hay de por medio un conflicto? Nosotros hablamos para transformar procesos, conflictos complejos en forma pacífica, porque tú lo puedes transformar siempre con más guerra. Pero si lo vas a transformar en forma pacífica, tienes 3 herramientas: negociación, mediación y diálogo, que no es lo mismo las 3 cosas. Negociación es un trueque. Tú haces esto, yo hago esto, tú compras esto y yo te doy estos votos. Ese es un trueque legítimo. Pero cuando hay mucha desconfianza con los tuyos que están detrás tuyos, ellos no quieren que hagan ese trueque y se usa la palabra diálogo. Y la palabra diálogo es de contrabando ahí en ese proceso. No es un diálogo, es un trueque, es una negociación legítimo. Ahora, la negociación y la mediación son procesos para lo urgente, pero ponen mucho más énfasis en el resultado más que en las relaciones. Mientras si tú quieres calar hondo, el diálogo no pone tanto énfasis en el resultado, pero más en la transformación de la relación. Entonces, si tú ves todo lo necesario de hacer en Araucanía, en todas estas regiones, algunas cosas necesitas negociación y algunas cosas necesitas diálogo. En las negociaciones, quienes son abogados y nos están escuchando saben también que la negociación, la mejor negociación es la más dialogante, porque si tú logras un acuerdo o presionas un acuerdo sin tener las voces de todas las partes, ese acuerdo tal vez dure poco, ¿sí? Si tú le impones a alguien que pague una multa o algo así, entonces tú, incluso en las negociaciones, que es un trueque, también puedes hacerlo de forma dialogante para que ese acuerdo dure. Entonces, depende de cuántas son las cosas que tú necesitas transformar, que necesitas transformar ahora mismo y que puedes usar más tiempo para el diálogo. ¿Por qué todo eso es importante? Porque cuando hay mucha urgencia que no está siendo atendida, y yo no estoy dando un diagnóstico de Araucanía, esto es general, esto es la ciencia del diálogo. Cuando hay muchas cosas que no están siendo atendidas, la gente mira solamente el ahora mismo y se desespera, le da miedo, le da rabia. Entonces tú tienes que hacer cosas ahora mismo, tal vez a través de procesos de negociación, para que la gente crea que lo que tú estás haciendo, estás atendiendo sus necesidades. Cuando eso sucede, la gente empieza a creer en el horizonte, empieza a levantar la mirada y cree en que viene un día después. Entonces, no es que uno haga una sola cosa, tienes que ver cuáles son las cosas que vas a atender. El trabajo que ustedes han hecho en la región de la Araucanía ha dejado una huella. Sin ir más lejos, dentro del próximo encuentro que van a tener la próxima semana, se va a lanzar la primera cátedra de diálogo en nuestra región de la Araucanía, que parece ser un hito muy importante si lo vemos con todo este análisis, además que tenemos la oportunidad de conversar hoy día con usted, Alfredo. Se unen las universidades de la región para generar esta cátedra que
además le viene tan bien a la Araucanía y al sur del país. ¿Qué opinión le merece, usted ya lo ha comentado un poquito, ¿no?, el rol que han tomado las universidades, la Universidad Católica de Temuco también, por cierto, en este proceso y cómo también se han hecho parte, no solamente en el relato, sino que con acciones concretas? Bueno que lo mencione, porque hay dos cosas históricas en este proceso. Uno es que yo he tratado de ver en línea si han habido otros procesos similares durante la pandemia, pero hasta el momento no he encontrado otro proceso de diálogo, de talleres de diálogo en forma simultánea durante la pandemia. Yo creo que hasta el momento podemos decir que Araucanía y Chile tienen un récord Guinness en eso, ¿sí? De haber tenido muchísimos talleres de diálogo en forma simultánea durante un proceso tan difícil como fue la pandemia. A raíz de toda esa confianza y esos sentimientos que fueron observando, que muchos líderes de la región, tanto las universidades como líderes políticos, líderes económicos, líderes sociales, dijeron, esto tiene que seguir. Y las universidades dijeron, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, no es solamente no es que pudieran haber dicho, vamos a hacer un curso. No, dijeron, vamos a hacer una cátedra. Claro. Y una cátedra incluye tanto formación de estudiantes y de posgrado y de educación continua, formación, como también como una interacción con el medio, como crear puntos de encuentro y como hacer investigación. Entonces, es una decisión estructural de estas 7 universidades, decir, esto lo asumimos nosotros. Eso es muy bonito, muy potente, y ahora vienen los próximos pasos dirigidos desde la región. Ya conversamos un poco acerca de la Araucanía, la situación actual también que se enfrenta a los procesos que vive nuestro país, la zona sur específicamente, pero siguiendo en este contexto, le quiero preguntar, para finalizar con la Araucanía, ¿cómo se puede seguir dialogando? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se debe hacer en nuestra región para fortalecer aún más este proceso de diálogo? No es que no estoy viendo la pregunta, sino estoy pensando cómo decir de una forma sencilla y breve. Primero es creando los espacios, ¿sí? Un proceso de diálogo. Hay distintas formas de dialogar. Uno es, por ejemplo, un diálogo comunitario. Cuando tú invitas a tu barrio y dices, mira, ¿cómo vamos a recuperar el parque de los narcos? ¿Cómo vamos a recoger la basura de la cancha? Entonces tú invitas a tu barrio a tener una conversación. Eso no es un diálogo de conflicto, sino es un diálogo comunitario. Hay distintas herramientas para hacerlo. Ahora, esta región tiene mucha necesidad de ese tipo de diálogos. No solamente los grandes diálogos políticos, sino los diálogos comunitarios para transformar cosas en tu entorno. Que el diálogo se vuelva costumbre, ¿sí? Utilizando otras frases que sonaban hace un tiempo. Pero si el diálogo se vuelve costumbre, lo que sucede es que la democracia se vuelve resiliente y no se asusta cada vez que hay problemas. Y ese es un importante mensaje, sencillo pero también preciso. Yo le preguntaba fuera de cámara cuáles eran los próximos desafíos del Centro Nansen y tú me dijo, ¿cuáles son las próximas invitaciones? Y quiero hacerle la pregunta correctamente entonces, ¿cuáles son las próximas invitaciones en Chile del Centro Nansen? Porque el diálogo no para. Además del convenio que va a ser firmado el 2 de septiembre por las 7 universidades en la Araucanía, la semana siguiente, 9 de septiembre, en Santiago, hay un seminario similar para el cierre nuestro en Chile, ¿sí? Y ahí 18 instituciones de educación superior, 17 universidades más una institución de educación superior, han dicho más o menos lo mismo. Van a firmar una carta de intención que no es tan formal como un convenio, pero donde dicen, más o menos inspirados por lo que las universidades de Araucanía han hecho, queremos hacer formación, queremos crear investigación, queremos crear puntos de encuentro. Y dicen, porque Chile necesita una cultura de diálogo. Entonces, ahí, estas instituciones grandes de Chile, las más grandes universidades del país, y también nuestras pequeñas, dicen, nosotros queremos hacer esto. Nosotros vamos a seguir como Centro Nansen aquí en Chile a través de nuestros colegas que han sido capacitados, pero el Centro Nansen desde Noruega ya tiene invitaciones para seguir trabajando
en otros países de la región y vamos a ver cómo apoyamos a esos países. Sin duda, desafíos no van a faltar para el Centro Nansen, para Alfredo Zamudio, director de la misión en Chile del Centro Nansen. Le queremos agradecer el tiempo, la disposición, además la claridad en la que también nos manifiesta el desarrollo de los temas que es tan valiosos y que son tan valiosos para la Araucanía. Muchas gracias. Gracias. Con esto estamos cerrando hoy día el Pauta Informativa. Les agradecemos siempre la preferencia, la sintonía. Les invitamos a que se queden con nuestra programación 24/7 a través de todas nuestras plataformas. Canal 61 del Sur desde Talca y hasta Coyhaique, Canal 23 para toda la Araucanía y streaming en tv7.cl. Nos vemos en una próxima edición.